Bien. Se suma al debate, aunque lo convocamos por asuntos vinculados a la LUC, pero obviamente querrá dar también su opinión, más porque era quien hacía gestos, que ahora me dirá qué significaban detrás de cámaras. Bienvenido, diputado Subía, ¿cómo le va? Señora, gracias, bien. Entonces, ¿qué quería decir? Ya me olvidé qué era lo que estaban hoy hablando. Pero... Bueno, hablamos de que... No, de lo que están hablando todavía el Alzheimer sí, me impide dejar de acordarme. Pero que el juez, concretamente era lo del juez y fiscal. Bien. A que Camino hacía referencia a la benignidad del sistema. Y entonces, ese es un tema que algunos lo venimos hablando hace 15 años, 20 años. Es la benignidad del sistema. Yo diría que es peor que la benignidad. Es la esquizofrenia del sistema. En el Parlamento el otro día, en oportunidad del Día de la Mujer, escuché muy interesantes exposiciones sobre la necesidad de la persecución de los delitos contra la mujer. Y tuve oportunidad de hacer uso de la palabra y me refería a posiciones esquizofrénicas. Por un lado, en ciertos delitos hay una posición de aumentar penas, de perseguir con más efectividad conductas. Pero los delitos, todos hacen daño en un determinado nivel, obviamente. Los femicidios y la violencia contra la mujer es un evento importantísimo y estoy completamente de acuerdo en penas severas. Pero hay otros delitos que también se han dejado de aplicar. Capaz que hoy tenemos oportunidad de hablar de la calumnia o simulación de delito, que a mi juicio es un delito gravísimo, y hace poquitos días un fiscal archivó una denuncia contra funcionarios, contra un cuerpo de funcionarios policiales, en un momento en que se está tratando de combatir al delito. Para mí eso es gravísimo también. Es decir, termino, esquizofrenia en materia de sanción penal. ¿Y en el caso concreto? En el caso concreto sí. Creo, y ahí comparto, no sé si era mi amigo el Geronte, que no sé por qué no viene, porque si yo vengo con 67, no sé por qué él está eximido de no venir. Por eso no voy. Grita, creo, del otro lado. Grita que lo discriminan, grita. Está diciendo discriminado. Aprenda, Alfredo, que acá los viejos igual ponemos el pecho a las balas. Y haciendo referencia... Que no se queda en casa, ¿no? Haciendo referencia a que hay distintas formas de ver el tema de la explotación, que creo que también Alejandro lo decía. Y comparto, voy a ser duro en lo que digo, pero hay determinados temas que tienen como una sensibilidad social más intensa. Yo que estuve del lado de adentro, les puedo decir que uno ve el primer piso o el primer subsuelo y hay a veces 8 subsuelos que no se ven en este tipo de temas. Cuidado, son todos complejos, pero a veces la tribuna obviamente tiene una sensibilidad especial. Lo digo enfáticamente y quizás groseramente. Obviamente que en este caso si hay probatoria de los elementos que se imputan, a mí me gustaría una sanción intensa para todos los partícipes. Algunos de los cuales incluso conozco, pero si es así, sí, sobre todo por el intercambio, creo que hacía referencia el tipo de bienes a intercambiar. ¿Pero qué me dice de la formalización únicamente con fijación de domicilio? Bueno, son los criterios contemporáneos. ¿Pero no tiene la potestad una fiscal de pedir una prisión domiciliaria? Por supuesto que sí. Por supuesto, pero ahí tenemos contrasentidos e hipocresías enormes. Este nuevo código parte de la base de una especie de ad libitum. Todo es, yo que toco el piano, cuando llega la parte que ponen ad libitum es que el pianista, en lugar de seguir la partitura, hace lo que quiere. Bueno, este nuevo código tiene un ad libitum brutal en varias partes. Problemas de que el fiscal depende de él, o depende de con quién él conversó, para decir pido la prisión o no pido la prisión. Por otra parte, hay incongruencias absurdas en cuanto a que con este sistema de procesos no se diligencia prueba ninguna ante el juez. Y sin embargo se puede pedir la prisión sin diligenciarse prueba. Una persona puede ir y pasar, antes de tener un juicio oral, 8 meses en prisión sin que se diligencie ni una prueba. Me estoy yendo y me voy y me quedo, digo, estamos hablando de la prisión preventiva. Hay tanta libertad para hacer lo que se quiera, tanta libertad, Entonces la LUC, que espero que sea después del tema que podamos tratar, viene a poner orden en esta situación de anomia y es lo que en este momento... Permítame, siguiendo con las partituras, vayamos piano, ¿sí? La LUC, perfecto. No estaba
todo tan acordado aparentemente. Dentro del propio sector de la coalición, digamos, en general, hay desavenencias. En concreto, lo que planteaba Viviano, creo que lo tuvimos ayer, ¿no? Sobre cuidado con el aumento de penas a menores infractores, no desaprovechar la oportunidad para también incluir tal vez en la LUC algo que sea pro rehabilitación inicia, puesto en mis palabras, ¿no? Pero el concepto fue ese. ¿Qué opina? Lo que sea pro rehabilitación debe de hacer 500 años que en el mundo se sigue sosteniendo. Yo lo que veo es que pasan los gobiernos, pasan las ideologías. ¿Se acuerda aquello de Pinti, de pasan y quedan los artistas? Sí. Bueno, acá lo que veo es que pasa todo el mundo y no se hace nada. A ver, los partidos tradicionales, blanco y colorado, que gobernaron antes del 2005, también descuidaron el tema cárceles. El tema cárceles fue descuidado. Y el Frente, que toma la posta en el 2005, también lo descuidó y mucho. Y yo creo que lo descuidó más porque creó más problemas al perder los controles de las cárceles. Las cárceles deben controlarse. Hoy justo envié un tuit de que antes de hablar de rehabilitación y hablar de trabajo, antes que la maestra se dé vuelta y ponga los deberes, tiene que lograr que los chiquilines no se muerdan las orejas mutuamente o no se saquen los ojos con las viromes. En las cárceles tiene que haber orden, mando, disciplina para recién ahí. Bueno, en estos últimos años, las anécdotas que no vienen al caso citar, que yo tengo, incluso habiendo participado como fiscal, es de una presión, de una posibilidad de los grupos narcos de control, de una posibilidad de extorsión a los reclusos, de hacinamientos de todo tipo. Entonces, no soñemos con decir nos vamos de luna de miel si primero no tenemos el capital para hacerlo. Entonces, la luna de miel es la rehabilitación. Cuando hablan del INISA es exactamente lo mismo, con los menores infractores. Primero hay que efectuar controles que se han perdido y después de efectuar esos controles y poner orden en la casa o en la clase, podemos empezar a soñar con trabajar, a soñar, digo, porque lamentablemente me han criticado una y otra vez, pero capaz que la ficha empieza a caerle y a muchos les cae, y cuando hablamos fuera de actas, como decimos los fiscales, se sinceran. Las rehabilitaciones son dificilísimas. Ayer le ponía un ejemplo en un programa periodístico que me invitaron donde me golpearon y todo, muy divertido. Ustedes son mucho más civilizados, tenemos otro tipo de intercambio. Alfredo, ¿seguís ahí? No quiere ser Alfredo, desdoroso, simplemente una broma. ahí. Y ahí hablábamos justamente de las hipocresías que muchas veces se dan en cuanto a cómo se trabajan los temas carcelarios. La Constitución manda primero, y nadie lee bien el artículo constitucional, nadie, y yo lo repito, y nadie lo lee, de que el primero debe de tener el control sobre el preso, y luego procurará su rehabilitación. Procurar. Imagínense un matrimonio que dijera procurará lograr una convivencia pacífica. Procurará. Lo primero es la obligación, por ejemplo, material entre los cónyuges, esa es obligatoria. Pero si dijera procurará la armonía en el hogar, eso es una aspiración. Entonces, hipocresía, hipocresía e hipocresía. ¿Qué opina de la recomendación del comisionado parlamentario para el sistema carcelario de, bueno, atento a criterios de sanidad, tipo de delito, situación de vulnerabilidad ante el COVID-19 puedan ser enviados a sus casas? No, en desacuerdo. ¿Total o con alguna excepción? Con la excepción de la persona que realmente es infectada, que yo ya preveo... Ah, de la persona ya contagiada. Ya preveo que algunos reclusos se van a abrazar emocionalmente con otros reclusos infestados para lograr su infección. Lo preveo. Usted dirá, qué maldito, subía, ¿cómo piensa? Señora, yo viví en el barro. ¿Se acuerdan las trincheras de la Primera Guerra Mundial? Entre las ratas, con humedad, con hambre y con enfermedades y contagiosas. Las cárceles, señora, son otro universo. Yo no digo que no haya responsabilidad social por lo que pasa en las cárceles. Incluso acepto ciertas teorías de la responsabilidad del Estado en cuanto hay creación de fuentes de trabajo, educación, y todo eso lo acepto. Pero la realidad hoy es que si usted larga presos en forma preventiva, esos presos hoy van a volver a delinquir. A ver, Alfredo, vos no estabas cuando debatimos esto ayer. ¿Qué opinás? El miércoles, perdón. No, yo lo primero es establezco mi queja formal de la discriminación ideológica que se hace en este programa, en el cual dejan entrar a un viejito de derecha de 66 y le prohíben a un viejito de izquierda de 65.
Así que eso es la primera queja formal y que quede en actas. Color del cabello. Claro, color del cabello. Usted se tiñe, subía, deje de embromar. No, yo creo que, hablando en serio, me parece que el tema central de todo esto, con la diferencia que tengo con su vía, para más lo escuché, estuvo ayer en Desayunos Informales, si no me equivoco, le dieron como para que tenga, se defiende bien igual. Es el tema de rehabilitación. Su vía no cree en la rehabilitación. Su vía proponía en campaña electoral uniforme naranja para los presos y trabajo obligatorio. Yo no me olvido de las consignas que él está proponiendo. Yo tampoco. No cree en la rehabilitación y que considera que hay que meter todo el mundo preso, va más arriba, y que la cárcel es... si no lo podemos curar, los encerramos y tiramos la llave. Cuanto más larga sea la condena, mejor. Pero eso es lo que cree ese es un problema de fondo ideológico que tenemos con su vía, ¿no? Su vía, responda. ¿Es eso lo que cree? No es lo que creo. No es que no crea en la rehabilitación. Yo creo en una rehabilitación del porcentaje del 2 al 5%. No es no creer en la rehabilitación. Es un criterio realista de porcentaje de rehabilitación. Segundo, no es meter a todo el mundo. ¿Cómo voy a querer meter a todo el mundo? No es todo el mundo, es a quien comete delito, un delito grave, obviamente, internación en sistema de prisión. Y tercero, ¿por qué estoy hablando? ¿Por un tema de aspiración humana, de filosofía de vida? No, de realidad. Me baso nada más que en el principio de realidad con una tasa de reincidencia que las últimas medidas andaban en el 65% y hoy debemos andar en el 70 y el 80%. A ver, Alfredo. Su vida, si usted dice que vivió con las ratas, en las trincheras, en todo eso, conoce las cárceles uruguayas mucho mejor que todos nosotros. ¿Tá? Y ahí no se rehabilita nadie. ¿Tá? Ni Pinky se rehabilita ahí. Nadie. Mande a Mickey, a ver, a Guatribilín. No se rehabilita. Entonces lo de Islandia es lo suyo, diciendo de que no se rehabilitan nunca, porque el sistema carcelario que tenemos es imposible que rehabilite a nadie. Entonces, mejoremos esa situación antes de plantear. ¿Por qué tenemos un 4% de rehabilitación nada más? ¿Tá? Es decir, ¿por qué hay tan poca gente que se rehabilita? Es decir, porque evidentemente la cárcel, más que un lugar de rehabilitación, es una escuela del delito. Y usted lo sabe mucho mejor que yo. No grite que le va a hacer mal, que usted es geronte. Señora. Usted es muy joven, capaz, déjese bromar. A ver, señores. Señora, los delincuentes, si usted me pregunta, ¿el delincuente tiene derecho a delinquir? Yo le respondo, sí. En un sistema democrático, el delincuente puede hacer una opción de vida, como a mí me lo han dicho centenares de veces, cuando a veces fumando un cigarro luego de tomar actas compartía con los delincuentes. Mi vida es delinquir. Entonces, ¿queremos aplicar un proceso de lavado de cerebros para rehabilitar? No. Hay delincuentes que tienen su opción de vida clarísima y ojalá un día pudiéramos con un delincuente tener una conversación de las verdaderas, porque en este mundo hay diversos tipos de conversaciones. Las que a veces hacen los periodistas cuando van a la cárcel y el delincuente habla de amor y paz. Señora, sé lo que es eso. Yo he tenido audiencias donde cuando el individuo es indagado, es la Madre Teresa de Calcuta. Después que lo procesan y empezamos a fumar un cigarro, y me dice, yo me mandé 15 rapiñas, me agarraron por esta, pero por favor, ¿cuándo les va a caer la ficha de que el bicho humano es jodido? Y sin embargo seguimos hablando, se me desapareció García de la pantalla. Pero lo escucha. Me escucha. Seguimos hablando todavía de que usted no cree en la reincidencia. Creo en la libertad del hombre para decidir su destino, y el chorro, y el rapiñero, y el homicida, te dicen... ¿no? Espere que ya le va a tocar su turno. El homicida dice, yo quiero seguir delinquiendo. Y con este sistema que tenemos, es negocio pensar así. Mientras no cambiemos el sistema y sean procesadas sin prisión, para poner algún ejemplo, determinados delitos u otros delitos sexuales, donde se comprueba que tuvo abusos de niñas, le dan 2 años de efectiva. Pero ¿y cómo le va a negar a los delincuentes ser delincuentes en un país donde todo es un viva la pepa? Entonces, que no diga García ese verso reiterado de que no los rehabilitan. No, alguno querrá. Y cuidado, hay cárceles en el interior de la República donde tienen otro nivel de vida que no es el nivel de vida que tienen en el Concar ni en Libertad. Así que de todo tipo de cosas en la viña del Señor, pero lo que está siempre arriba de la mesa es la hipocresía de ser políticamente correctos y repetir las paparruchadas que hace 50 años que vengo escuchando desde que tengo uso de razón. Alfredo, ¿estás ahí? Sí.
la hipocresía es pensar de que, porque uno conoce determinados tipos de delincuentes que son, lo hemos hablado con varios expertos, subía en el propio programa, los irrecuperables no son el gran porcentaje. En la estadística mundial está definido que es un porcentaje muy pequeño de irrecuperables. ¿Está? El resto de la gente, teniendo posibilidades, se recupera. Entonces, claro, usted me puede dar ejemplos, yo le puedo dar ejemplos de otros casos también. A ver, ¿me permiten un paréntesis? Sí, todo lo que quieras. Más allá, no, solo una trabajadora del circo. Somos los enanos nosotros. Si me permiten, estas dos miradas, en apariencia, en extremos opuestos, tienen en el medio otro debate y es, bueno, nadie va a discutir, porque salta a la vista que el sistema carcelario, tal como está, no tiene facultades de rehabilitar, salvo en algunos centros muy específicos, donde no hay hacinamiento, donde hay posibilidades de planes concretos, de estudio, de trabajo y demás. Pero entonces, no se lleva gente a la cárcel que debería estar en la cárcel por cómo está el sistema de rehabilitación. Ese es un debate o una pregunta que está muchas veces. La justificación de las penas alternativas a la privación de libertad es de naturaleza jurídica, humanista, o porque no hay otra opción, o porque no tenemos presupuesto para mejorar el sistema carcelario. Sociológica. A ver. Sí, sí. Lo que usted dice es plenamente de acuerdo. No, yo pregunto. No tengo hospital porque los hospitales tienen la bacteria asesina o hoy el coronavirus. Entonces vamos dejando a los enfermos tirados por ahí. Tenemos todo un sistema kafkiano. Pero lo peor en un sistema kafkiano es además sumarle las hipocresías de los políticamente correctos. Vamos a hablar en la realidad, vamos a hablar en plata, vamos a hablar de lo que realmente sucede y después empezamos a tener aspiraciones. A ver, otros intervinientes, por favor. Yo me quedé con esa impresión y no quiero meterme en el medio de la balacera entre Alfredo y el es diputado, de todas las veces que ven. porque es una discusión Son balas de goma, no te preocupes. Sí, yo creo que se originó todo en una bandera. Yo no me acuerdo bien, pero me parece que fue por eso. Un trapo de piso. Por un trapo de piso. Bien. No, yo lo que estoy viendo es, me imagino al legislador que va a escribir la ley con la lapicera acá, suspendida. Y quiere escribir y no escribe, y no se anima. Y todo pensando en las limitaciones del sistema carcelario uruguayo. Entonces, ¿no habrá llegado la hora de pensar, y supongo que lo harán cuando se discuta el presupuesto, de poner, entre otras cosas, las cárceles privadas? ¿Qué opina usted, por ejemplo, si se planteara eso como un complemento para mejorar el sistema carcelario uruguayo? ¿Puede ser una idea factible en el Uruguay de hoy? Puede ser, pero la cárcel privada lo que va a dar es un ambiente material superior al que tenemos. Y no necesitamos solamente ambiente material, necesitamos un ambiente moral, psicológico, de control. No es solamente un tema de darle mejor lugar para dormir o mejor lugar para comer, que eso es lo que la cárcel privada puede dar. Mientras no cambie el diseño general de a los chiquilines en una escuela de Carrasco o en una escuela del Borro, los dejo que se saquen a mordiscones las orejas, es lo mismo que sea una escuela preciosa y se sacan a mordiscones las orejas, o una escuela terrible y se sacan a mordiscones las orejas. A ver si se entiende y termino. La primera idea, las cárceles primero tienen que tener control. Pasado la etapa de control, empezamos a hablar de las otras etapas. Durán. Sí, el tema de cárceles se ha debatido largamente y se ha analizado la criminología, la seguridad, el derecho penal, y el tema de fondo es que es la eficiencia de las cárceles. ¿Cómo lograr que las cárceles, primero, no se violen los derechos humanos? Segundo, las cárceles sean eficientes para que los que están afuera no tengan que ser víctimas de más delitos, es decir, cortar con la reincidencia y con la reiteración de los delitos. Pero para lograr eso hay que buscar, clasificar, y en eso el Estado no ha sido eficiente, presos que son dinosaurios, que no quieren rehabilitarse, que salen y que viven del delito, aquellos otros presos que quieren salir adelante, que tienen una familia, que tienen una contención y que quieren trabajar dentro de la cárcel porque saben que cometieron un error para salir adelante. Eso se han generado el polo logístico, se han generado instrumentos, pero el CONCAR y el penal se violan los derechos humanos. Entonces, hay que buscar un sistema de cárceles. Hemos tenido el mayor presupuesto de la historia en cárceles y ha sido ineficiente. Entonces, el planteo es, primero ordenar. Para mí el problema está en haberse perdido el guardia cárcel, es decir, el orden
que generaba la policía, porque adentro de las cárceles debe mandar la policía, luego a ver si tiene que haber una asistencia de los educadores y demás, que reordenen, pero no que manden los educadores y todo valga en la cárcel, porque el orden va a permitir que aquellos que se quieran realmente rehabilitar salgan adelante, y aquellos que no quieran rehabilitarse tengan que tratar de pasarse para este lado, para esta banda, para salir adelante. Y eso Bien. será bueno para la sociedad y para la vida en comunidad. Bien, Ale. Sí, estaría bueno también aprovechar, ya que está el diputado Subía y está la LUC discutiéndose en la Cámara Alta, pero ya irá a la Cámara de Representantes, abordar el tema de la LUC desde otras miradas a propósito de la seguridad en general, más allá del sistema carcelario, sobre el cual me parece, este es un constante déjà vu, porque yo soy de los que cree que no hay discusión alguna, el sistema carcelario uruguayo es malo, es equivocado, es injusto desde cualquier perspectiva, entre otras cosas por lo que decía Durán, porque si los delincuentes que ingresan, salen y vuelven a cometer delito de igual o incluso se dice peor forma que lo hacía antes, bueno, le estamos dando el bizcochazo. Y encima están en líneas generales maltratados, salidos de cualquier norma internacional que el Uruguay suscribe y que me parece que no es deseable por nadie, ni siquiera por su vida, que sean maltratados dentro del recinto carcelario. Creo que algunas cosas es hasta gracioso que todavía se siga discutiendo acerca del valor que tiene que los reclusos tengan la posibilidad de trabajar, de estudiar, de crecer incluso como individuos. Tú recién comentabas, Gustavo, de la importancia que la música tiene para vos, porque solo debería tenerla para vos y no para también los ciudadanos que están privados de su libertad, etcétera, etcétera. Pero me parece que la LUC también tiene otros asuntos sobre los cuales a mí me gustaría conocer tu opinión. Tiro dos, podría tirar 20. Uno, el que tiene que ver con la posibilidad de que los retirados militares y policiales puedan estar armados y utilizar la misma. Y la segunda cosa, que ha sido polémica durante los últimos días, hubo una discusión allí entre el ex ministro del Interior y el actual ministro de la Defensa, a propósito del derribo de aviones como una medida para algunos eficaz y para otros simplemente Bien. A ver la equivocada. primera pregunta, Subía. Bueno, la que tiene lo que único ver... que Alejandro no digas ni siquiera para vos. Me ubicás en una categoría tan extrema que hasta yo puedo llegar a tener consentimientos para determinadas cosas. A ver si se entiende. La humanidad no pasa por hacer versos. La humanidad pasa por tomar conductas eficientes. Entonces, sigo insistiendo y me gustaría que me contrariaran en ese punto. El primer punto para reorganizar una cárcel es el mando. Hoy no es que todos los reclusos vivan mal, no. Hay una cantidad de reclusos, los pesos pesados, que no solamente viven bien en las cárceles, están protegidos en las cárceles y disponen comisión de delitos en el exterior. Y están los que salen en salidas transitorias y cuando vuelven a la cárcel tienen una lista de efectos que tienen que ingresar a las cárceles propias de que los que están adentro los presionan. Hay un submundo delictual en las cárceles que es brutal y de eso ustedes se creen que tenemos 100 presos. Los 100 presos quieren hacer música, los 100 presos quieren leer a ¿Pero por qué decís, Shakespeare. en realidad, de verdad, ¿no? Con paz y con menos histrionismo todos. ¿Quién ha dicho que los 100 presos quieren hacer música y todos quieren? Y claro que Porque lo tú que estás dices- hablando de una rehabilitación en No, general no, yo y hay, digo- de los 100, hay 50 que quieren seguir delinquiendo. Señores, pero no nos estanquemos ahí. Alejandro preguntaba para avanzar un poco más sobre Claro. distintos aspectos de la LUC, ya que lo tenemos como invitado. ¿Qué pensaba, por ejemplo, sobre el porte de arma para los militares retirados? No solamente para los militares retirados, que es un tema de los decretos que se puede derogar y crear, sino para los ciudadanos en general. El buen padre de familia, estoy- por seguir con el lenguaje La de persona que no entiende, en las comisarías del interior le preguntan, ¿y qué bien porta usted para pedir el arma? Y como varios, que en el Uruguay por suerte se come carne y tenemos las neuronas rápidas, dijeron, el principal bien que yo porto, señor, es mi vida. Porque hoy se está discriminando en la entrega de los portes en función de qué caudales porta. El individuo llega a Casupá a 20, 30 kilómetros, entra en su establecimiento de noche y si ve que hay, como han habido, copamientos, acaban de matar a un anciano ayer a puñaladas y estoy seguro que lo torturaron antes de matarlo, porque es la mecánica hoy para que el individuo entregue lo que tiene. ¿Y qué vamos a decir entonces? ¿Que el ciudadano no tiene nada que defender? Usted se refiere a militares y a policías. Hoy o anoche, un militar sacó su arma de fuego y disparó. Y hoy vi una crónica periodística que decía que la víctima, por el delincuente, había fallecido. Pero ¿no se dan cuenta de que vivimos en un país de locos? El delincuente, no sé si ustedes vieron el video cómo entra, a los culatazos con el guardia de seguridad.
El delincuente se transformó en la víctima que fue matada por un militar que operó concreta y correctamente en legítima. No nos damos cuenta que nos estamos mareando en palabras y no somos capaces como país dividido por lo ideológico, que estoy podrido de las divisiones ideológicas. Vamos a poner un poco de onda, de poner cosas reales. Si a mí me dicen, subía, bájate del caballo. Me bajo del caballo y digo, el sistema capitalista es muy jodido. Es muy jodido. Pero no por eso quiero un sistema comunista. No por eso lo quiero. El sistema que hoy tenemos de justicia penal es muy jodido, pero no por eso larguemos a los presos. Pero falta sinceramiento. Vivimos en un país donde no hay sinceridad. La palabra sinceridad se fue hace mucho y estamos en esto. Perdón, bien cortito, puede ser en respuesta a una pregunta, bien cortito. Yo estoy... me uno a la filosofía del planteo central que decís, que el principal valor que portamos todos es la vida. Pero todos. Y si tú llegas a Casupá, si se pierde, a las 11... Bueno, ¿puedo terminar? Porque si no... Termina, dale. Si me interrumpiste igual. No, ¿cómo que interrumpiste? Dale, Si me tocaba. tienes que pedir la palabra. Vamos, por favor. Y ese es el tema. No veamos con mirada minimizada, casi hasta frívola, que alguien mate a otro porque de pronto entró a robarte algo. ¿Se entiende? No. Ese es el esa es la línea que creo que no deberíamos cruzar tan fácilmente. Repito, Pero a veces hasta con cierta frivolidad. Te sigo en lo siguiente, vamos a meter el dedo en el enchufe. La LUC hoy está habilitando expresamente en la legítima defensa a defender tu patrimonio con violencia contra el otro. Y vos me decís, disculpame, pero discrepo, a las 2 de la madrugada, te entra un cristiano, que por supuesto que es un cristiano que capaz que tiene madre, hijo, padre y sobrino. Te entra un cristiano a tu casa, y vos que sabés si terminás como el veterano de anoche que le encajaron una puñalada, lo mataron. ¿Pero y qué? ¿Vamos a modificar el sistema penal desde hace siglos en el sentido del derecho a defenderte? ¿O vos tenés que andar preguntando de noche a las 3 de la mañana, señor, ¿qué pretende usted de mí? Virginia, por favor. Una cosa con respecto a algo que estaba mencionando Subía recién, que, bueno, sin dudas que las condiciones de las cárceles, lo hablamos siempre, es un gran debe en Uruguay. Yo creo que la rehabilitación es posible también que sea en muy pocos casos, pero que para la rehabilitación tienen que darse las condiciones, eso sin duda. Ahora, más allá de que no estén las condiciones necesarias para lograr la rehabilitación en las cárceles en general en Uruguay, creo que tampoco la consecuencia de eso puede ser, bueno, entonces que las personas no vayan a la cárcel, que era algo que tú preguntabas hoy también, Victoria. ¿Por qué? Porque además el ir a la cárcel no es solamente por la rehabilitación, por supuesto que se busca la rehabilitación y hay que trabajar mucho más en eso, pero también es por la seguridad pública. Y por otro lado, también me pregunto yo, ¿qué señal se da en general a toda la población, a todo el Uruguay, si ante los delitos, bueno, no se va a la cárcel porque la cárcel no está en condiciones? Bien, ¿me permite seguir avanzando en otros temas? Muy cortito puede ser una respuesta. Sí, cómo no. Agarramos mal el problema. Vamos a suponer hoy los 100 reclusos que yo decía. Hay 50 que no se quieren rehabilitar porque el sistema le funciona. De los 50 que nos quedan, habrá 3 o 4 que se rehabilitan. Y tenemos 45 que tienen las dificultades para adaptarse. No hablemos con esas generalidades y, por otra parte, la sociedad tiene que defenderse. Aunque vivamos en un sistema capitalista donde hay injusticias sociales, nos tenemos que defender. Y la hipocresía está al orden del día de los que dicen, no nos defendamos, que le entre de noche a alguien A ver, Alfredo, por favor, señores, me están ayudando a equilibrar las intervenciones. Alfredo. Perdón, evidencia científica, Subía. No me hable, usted me habla de 50 y 50 como, déjese embromar. Es decir, la gente habla de que la posibilidad de rehabilitación es mucho mayor. Usted lo que quiere no es gatillo fácil, usted quiere el sheriff del pueblo. Todo el mundo armado, va más arriba y a la meta bala. Déjese embromar, por favor. Ya, lo de Michigan que está pasando, que están los muchachos con cuarentena colpando, eso es lo que usted quiere, todo el mundo con metralletas en la puerta, déjese embromar. La gente armada y la gente con libertad. La vida humana vale mucho más que cualquier propiedad, Subía. Entonces no me hable, por favor, en términos generales de que hay que defenderse. La defensa de uno sí y la de otros no. La vida de nosotros no vale nada. Es solamente la mía y la de los demás. ¿Te parece un discurso?
Primero, García, no diga déjese de embromar porque empezamos a bajar el nivel y por ahí yo le retruco con alguna que me está saliendo ya pensándola. No, Segundo, ni se le ocurra porque yo que sé no le poner toque, orden. usted no llegó a los 93 todavía, creo, anda cerca pero no llegó. Ayer al veterano que mataron, lo mataron a cuchilladas y no tuvo para defenderse. Ojalá usted no tenga esta noche la visita de 3 muchachos, ojalá, pero la hipocresía de hablar desde su casa, con calefacción y no viniendo al canal a debatir, no se la llevo. A ver. No, acá. eso me dejan. ¿Se dan cuenta que discrimina? No siga gritando, que le hace mal. ¿Qué quiere? A ver, Me entusiasmo. Durán, por favor. Si la LUC, concretamente con las modificaciones actuales en el artículo 26, que es la legítima defensa, el derecho a poder defenderte en la vivienda, si bien ya está legislado hoy, plantea modificaciones de la defensa patrimonial. Ya la LUC, la ley anterior, el artículo 26 actual de nuestro Código Penal, ya establece que uno puede en su hogar la legítima defensa presunta. ¿Qué le da la LUC de nuevo en cuanto a la defensa del hogar? Hoy los jueces y los fiscales muchas veces no aplican porque dicen, bueno, no está totalmente configurada la legítima defensa. Tengo que preguntarle al chorro o al delincuente, mire, ¿con qué viene usted? ¿Con qué arma viene? ¿O me va a matar o no me va a matar? ¿Y eso qué es lo que modifica la nueva ley? ¿Se acuerda usted de Isabel Sarli cuando decía qué pretende usted de mí? Sí, ¿cómo bueno, no? más o menos es lo que pide García, que se me va y se me viene. El fantasma de García es lo que pide Él más lo o menos escucha usted. siempre. A las 3 de la mañana, al tipo que lo tiene al lado de la mesa de luz le pregunta, ¿qué pretende usted de mí? La legítima defensa estaba bien redactada en el Código Penal, que es una obra de arte y que se pasan criticando todo porque se ve que no tienen nada más que hacer. Y habla en el primer capítulo que se haya exento de responsabilidad el que obra en defensa de su persona, coma, o derechos. ¿Y qué es persona y derechos por separado? Persona es la vida y derecho es el derecho incluso al Propiedad honor, privada. a la libertad, a la seguridad, Pero entonces al que trabajo, vuelva al y a la honor, pero propiedad. entonces que vuelvan los duelos por el honor, subía. Claro. Señora, no me vaya fuera de texto. El derecho a la legítima defensa del honor, para ayornarlo al 2020, puede ser que de una persona le hace un tocamiento inmerecido a la mujer con la que usted va caminando y usted tiene una reacción eventualmente violenta. Nunca llegar, García, no se adelante, a darle muerte, pero eso es la legítima defensa con violencia para proteger el honor o el decoro de una mujer. Por ejemplo, no, pero espere. Hoy se amplía y es necesario que la ley poco menos que interprete eso que todos entendíamos pero que los jueces no aplicaban, y hay que ampliar la protección de otros derechos porque no quisieron leer como no quieren leer el artículo de la Constitución. Y hoy la LUC habilita en los delitos contra la propiedad, mientras el daño no cesa, es decir, le están llevando el camión con el que usted trabaja y si se queda sin el camión no labura más, habilita que el individuo ejerza violencia contra el que le afana el camión. Y me parece perfecto. Ahora, García va a gritar, debe estar con un problema en su casa pateando los muebles. Es problema de García ideologizado como está. Hoy la LUC está dando una interpretación que los jueces podrían haber dado hace 50 años, pero dieron vuelta por la hipocresía generalizada. Cortita Cortita pide nomás. Para ese cupo. caso, ¿no? Un caso además que se da muchísimo. Estoy en mi casa durmiendo y siento que me llevan el auto del garage o de la puerta de mi casa. El medio racional para repeler la agresión, ¿cómo juega allí con la LUC? Ahí tenemos otro problema que es muy técnico, pero por supuesto es fundamental porque a cualquiera le puede pasar. Lo que tiene que haber es racionalidad, no proporcionalidad. ¿Y qué es la racionalidad? La racionalidad es, a mí se me llevan algo y tengo una cerca que puedo cerrarla desde mi casa con control remoto e impide que se lleven el camión. Apretó la cerca para cerrarlo y eso es racional. Pero si no tengo nada, y lo único que tengo es el 38, ese que García sueña y tiene miedo, sí. Se ve que de chiquito le pegaron algún susto con algún revólver, entonces, si tengo nada más que el 38, yo tengo derecho a usar el 38 para evitar que me lleven el camión. Y ahí vendrá la discusión. El primer tiro fue a la rueda y la rueda siguió andando, y el individuo tiene que ir creciendo en la racionalidad, como les dijimos hoy a la policía, ese crecimiento. Pero lo que tenemos que entender es que puse el ejemplo del camión. Me pueden llevar lo que tengo abajo del colchón, que es con lo que mi hijo iba a viajar mañana para hacer un posgrado donde fuera. Pueden estar en juego lo patrimonial, mentira e hipocresía de que la plata no importa. Por favor, es la base como una familia se desarrolla. Hoy la plata no importa cuando hay gente que está sin trabajo y sin comer con la pandemia que estamos soportando y de ahí las necesidades. El dinero es base para subsistir. Entonces,
Lo terrible es que la LUC tuvo que interpretar metiendo términos y conceptos que ya estaban y sin embargo los jueces no lo aplicaban. Yo tuve casos de personas procesadas porque el tipo se le llevaba el coche, le tiró un tiro, tuvo la desgracia de matarlo y fue procesada por homicidio en una interpretación absurda de la norma. O sea, pero para que a todos nos quede claro, si alguien ingresa a tu propiedad y se lleva la bicicleta Graciela con la que tu hijo iba a hacer el posgrado en la Universidad de Salto y alguien dispara a esa persona que se lleva la bicicleta Graciela y lo mata, ¿está bien muerta esa persona? Pero ya cometió... Pero que contesten solo que creo que se las arregla. Déjalo, él está como fiscal disfrutando por la pregunta que me está haciendo. Gustavo solo sabe. Me defiendo, ¿me puedo defender solo? No, sí, ¿Te parece? Está bien que mate cuando me robó la bicicleta con la que iba a ir a Salto para hacer el posgrado en Salto. Sí. La ironía de tu pregunta la disfruto enormemente y te contesto. En la medida en que haya una racionalidad en la conducta que tú desplegás, y probablemente en el caso de la bicicleta yo te diría que no, entonces ahí la persona puede tener responsabilidad. No es una bicicleta, un Fitito 600, ahí sí lo matamos. Y ahí me gusta para que le... Pero ¿sabés qué? Ahí sí te está gustando como para ahí me está matarlo. gustando, Ahí estaría bien matar al individuo. El Fitito 600, el primer disparo a la rueda. Te están violando a tu mujer en el edificio. No, porque no te me vas a escapar. Te contesté ya. Te están violando a tu mujer en el edificio de enfrente. El individuo sale para respirar y tomar ímpetu. Y tú tenés un arma de fuego. ¿Matás a un individuo porque agrede la libertad sexual de tu mujer? ¿Lo matás? Tú le dijiste a García que no grite y yo te digo a ti que no grites tú. Pero no me escuchás. Bueno, uno grita cuando los otros no escuchan. Es así. Mi ejemplo, así como que te contesté que por el Fitito sí. Tampoco es necesario que levantes la mano. Está bien, nos entendemos bien. Bien, por el Fitito y la Graciela, ¿no? Por la violación, sí. No me dé ventaja, si no, ya es rapidísimo. Al Fitito están violando a tu mujer en la vereda de enfrente, no la están matando, violando. Y tú tenés un arma con mira telescópica. ¿Lo matás o no? No voy a entrar en ese juego. No contestás. No voy a entrar en ese juego. No sabe, no contesta. No voy a entrar en ese juego, Gustavo. Yo te contesté. Entre otras cosas, porque hagamos un ejercicio. Yo no hablo de tu esposa, Alfredo, vos no hables de la mía, ¿de acuerdo? Alfredo, tu amante. Tú no hables de mi señores, esposa, por favor, yo no hablo de la tuya. por favor, No, pero Alfredo. pero pará. Pero si no le contestas lo que él pregunta, pero hagamos un acuerdo. Yo no pongo como ejemplo a ningún integrante de tu familia y tú no pongas de mío. Ay, señores, estamos perdiendo tiempo maravilloso. Alfredo García, ¿estás ahí? Otro más, pero acá sí, claro. estoy como ayer. Bien. ¿Qué opinás sobre la manifestación que hubo por el tema de la LUC? Y fueron a tomar frío, ¿no? Anoche, yo qué sé. ¿A chupar frío nada más? ¿No le da me parece trascendencia? No, yo no le doy trascendencia. No, me parece, aparte, les ganaron la cuereada a Beatriz Argimón y Martín Lema invitándolos a conversar y cuando le dijeron que no. La verdad que hubo fueron un poco propuesta para preparados. presentar. Pero entonces, ¿quién? ¿Fueron dirigidos por alguien? No, para. Ese verso de que son ovejitas dirigidas lo podrá decir Subía o lo que piensa como Subía. La Ni gente habló todavía sobre eso. No, pero estamos divulgando de una forma. Anotame a mí en a poner esa. lindo. Ahora él lo va a decir seguramente. Y Rodríguez Pupo también, porque piensa que Anotame a mí dirige en la esa, gente. sí, anotame también. En ese grupo no anotame. veas, no veas. En ese grupo anotame. Pero piensa. Obvio que desde toda la vida manejaron a los pibes en cualquier pero causa. Y los usaron ese como es el carne de barra brava cañón. que Vos se no maneja sabés De a así. uno, señores, a mí por también, favor. García, a mí también. En las barras bravas se maneja así, en la gente normal no se maneja así. Y Lo que yo considero... Gente normal es hay que- poca. Perdón, puedo una Lo que cortita hay es nada una más. nueva normalidad y eso hace que nos repensemos en muchos sentidos. Sí, cortita, Alfredo. Propiedad privada y vida, siempre la vida. Y me acuerdo de dos casos. El gurí que entró a un campo y estaba electrificado 220 voltios y se murió. Y el dibujante, el grafitero, Plef, que lo mató alguien que todavía no se sabe quién fue, Me permite una ¿tá? pregunta. Porque estaba pintando una pared. Esos son los ejemplos que a su vida seguramente le encanta porque estaban violando la propiedad privada. Propiedad privada, sí, macanudo, pero la vida siempre vale mucho más que cualquier propiedad. Perfecto, hago la pregunta. ¿Libertad sexual o vida? Y le vuelvo a poner el ejemplo que a Camino yo le contesté el Fitito sí. Y él no me contestó, fuera la esposa o fuera... Yo no tengo arma acá. Yo no tengo arma, soy ¿Libertad como usted, sexual usted o está vida? armado. ¿Qué hace? Yo soy un frutillista. Están violando, Yo soy un están frutillista, violando a una no tengo mujer. arma. Están violando a una mujer en la acera de enfrente. Usted no puede Llamo a la desplazarse policía. y desde su acera tiene Llamo a la policía. un arma de fuego. ¿Qué hace? No tengo arma de fuego, no sé tirar. Bueno, se No me veo escapa. nada. Si se quiere escapar por las ramas, no tengo arma de fuego, uso lentes, no Pero no veo, tengo, no es me verdad. contesta la pregunta.
Una mujer no es tengo violada, arma. usted, Jamás, y le pongo su perdóneme. mujer para que esté legitimado por la legítima defensa. Su mujer es No, violada, pero usted, ¿sabe lo que es? ¿tira o no Me puedo tira? hacer matar yo, pero yo no mato a otro, perdóneme. No está en mi naturaleza. En la suya No sí. diga en mi eso, casa pero- no había armas. En la suya seguramente cuando era chico No es una había. respuesta- Entonces usted una tiene respuesta ese problema racional, con la A ver, la pregunta en todo caso podría ser otra racionalmente el juez va a también. tener que La decidir. pregunta que podemos hacer podría ser otra. Atento a la situación de evolución de la violencia general en nuestro país y en el resto del mundo. Hoy es tan sencillo advertir cuando el delincuente va a atentar exclusivamente contra propiedad privada material o cuando puede llegar a terminar atentando contra la vida de la persona que intenta proteger su propiedad material. Es imposible. Y hoy está sencillo discriminar si va a atacar solamente la libertad sexual o va a terminar matando a esa mujer. Por supuesto, señora. Cuando hay una agresión y uno se ubica del otro lado del mostrador, tiene que aceptar las consecuencias que se le vienen. Bien. Pero vio que, ¿No le daría un poco de he miedo? preguntado, déjeme y termino. Sí. Cuando preguntamos con el fitito puede quedar medio rechinante, pero cuando pregunto sobre defender a una mujer de una violación, ¿nadie me contesta? ¿Nadie me contesta? Claro, yo entiendo cuando se ponen ejemplos Y extremos. señora, Bien, son extremos. bien, Es pero, legítima defensa, hay un muerto. bien, pero en algún lugar de su razonamiento no le cabe, aunque sea el temor a que esto termine habilitando la sensación general de que cada uno hace ley por mano propia. No. Estados Unidos, y se miente, tiene en el índice de armas comparado con Uruguay, la línea de Estados Unidos es así y la de Uruguay es así. Y sin embargo, en homicidios per cápita, Estados Unidos tiene la mitad de homicidios que en el Uruguay. Entonces, los que dicen, no, pero cuando ves en televisión que en una escuela masacran, y es verdad, a 15 chiquilines es terrible, pero las estadísticas en cuanto a muertes no están en función de en cuanto a armas. Obviamente, enseguida va a surgir, y si tu hijo chiquito agarra el arma, y discúlpeme, y se la voy a decir bien fuerte para que me pegue, García, prepárese. Yo prefiero que mi hijo chiquito agarre el arma, pero tenerla, y no que el día que vengan y le ponga el delincuente arriba de la cabeza a mi hijo chiquito para obligarme a mí a entregar lo que tengo, que yo no tenga nada para defender a mi hijo chiquito. O no recuerda el caso del Chuy, mientras el delincuente apuntaba al niño, se hacía hacer sexo oral por 2 mujeres, aparte de que el dueño de casa estaría en un estado ya de morirse de un infarto. Pero los delincuentes son delincuentes y lo peor es que se comen todos la verdurita de que cuando el fotógrafo o el cameraman le pone a frente, son todos divinos, todos amorosos. Mismo los abusadores sexuales pasa lo mismo. Cuando la cámara los enfoca son todas personas normales. Después tenemos cada historia, pero mientras no acordemos todos en que defender el bien propiedad y defender el bien libertad sexual, hay que defenderlo, ni que hablar de la vida, entonces ahí no nos entendemos porque hay hipocresía en el aire. Bien, Alfredo. Sí, usted no se acuerda del caso aquel del padre que mató a la hija pensando que era un ladrón también. Y no me contestó nada del chico electrocutado ni del grafitero. Eso no existe, esas vidas no importan. Pero, a usted le señor, gusta demasiado ¿y manotear por la qué no pistola. evitamos que haya coches en Montevideo? No más circulación de coches en Montevideo porque hay accidentes de tránsito y la gente muere a rolete. Claro, sí, Vamos sí. a suprimir Pero los coches en Montevideo. estadísticamente Problemas sabe que hay suceden más armas, siempre. Hay más violencia. Su vida, déjese en bromar. No. ¿Cuántos padres mataron a sus hijos en el jardín cuando sacaban el coche en marcha atrás? ¿Cuántos padres? Vamos a evitar que haya coche. ¿Por qué? Y porque todo en exceso causa problemas. Cualquier desajuste o imprudencia causa problemas. Y sí, lo lamento, pero la vida es así. Quédese Bien. pensando. Nació en el No lugar venga, y en la época usted que equivocada, debe tener señor. coche, no venga en coche. Sigamos avanzando. Se extraditó al narco mexicano, ¿no? De los Cunis. Según consigna la prensa, el observador incluso dice que se extraditó antes de que terminara de cumplir su condena en Uruguay. Nos sacamos el problema de encima, que no nos ataque el Comando Capital por encima de lo jurídico. ¿Qué pasó ahí? La LUC prevé que al cumplimiento de la condena se puede extraditar a una persona. Si no hubo oposición de la Fiscalía, que en este caso, por lo que tengo entendido, no la hubo. No estoy empapado en este caso porque estoy metido con la LUC hasta acá. Es decir, que los casos particulares me han sonado algunos. Pero si no hubo oposición de la Fiscalía, que es el Estado que tiene interés en la punición, yo diría de que
Y capaz que se hizo una cierta vista gorda, pero que a mí en lo particular no me molesta para nada frente a que la Fiscalía, que era la legitimada para hacer la oposición, no la hizo. En tantas cosas la Fiscalía tendría que hacer mucho más de lo que se hace y bueno, no le vamos a pedir. ¿Se puede quedar después de la pausa un ratito más? Señora, yo me quedo hasta las 12 de la noche, sobre todo si García se anima a romper la cuarentena y viene al canal y le pone el pecho a las balas en directo. No desde allá, no desde allá. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos.